los medios de comunicación por su mediocridad, porque no pueden compararse, porque ellos no pueden decir, nosotros también lo hicimos. Nos quieren marcar la cancha y algunos compran ese discurso. A no dejarse impresionar. Lisa decía, hay que decir con orgullo que somos Revolución Ciudadana. Llegaron a ganarnos hasta la moral. Teníamos miedo. No, es que miren, una acusación de corrupción. No, es que todos están contra nosotros. Tengamos claro que somos mayoría y que los corruptos siempre fueron ellos. ¿Ustedes creen que si fuéramos corruptos nos tendrían que condenar por influjo psíquico? ¿Ustedes creen que después de todo lo que han hecho contra toda empresa, la CIA, todo lo que han buscado, si fuéramos corruptos no hubiesen ya encontrado $1 mal habido? Y cada vez que buscan encuentran su dinero, porque los corruptos siempre fueron ellos, a no dejarnos ganar la moral, queridos jóvenes, sin caer en arrogancia, sin caer en la soberbia, los que son creyentes, ¿no? Ser humilde no significa negar las cosas que Dios nos ha dado. Es saber reconocer que gratuita la dimos y gratuita tenemos que entregar, ¿no? Para servir a los demás. Lo hicimos muy bien. Transformamos al país en ejemplo de América Latina y del mundo. Fuimos el campeón regional de reducción de la pobreza, de reducción de la desigualdad, que son palabras mayores, de cambiar estructuras de siglos, ¿no? Crecimos más que el promedio de América Latina. Era el sistema educativo que más avanzaba. Pasamos de las peores carreteras. Y antes, cuando llega el gobierno, era más o menos lo que se vive ahora. No podemos, somos inútiles, perezosos, corruptos. Las buenas cosas son para los demás. Envidiamos las carreteras de Colombia y Perú. A los pocos años, Colombia, Perú y América Latina envidiaban nuestras carreteras y fuimos el segundo mejor sistema vial de toda América Latina, solo superado por Chile, pero tiene el doble de ingreso per cápita Chile. Pero en conjunto, infraestructura, aeropuertos, puertos, solo nos ganaba Panamá. Le ganamos a Chile. Y estas no son cifras mías, son cifras del Foro de Davos, que seguramente son correístas, ¿no? Bueno, les puedo seguir enumerando. El Banco Mundial nos reclasificó de un país de renta baja o renta media, Naciones Unidas de desarrollo humano medio, de desarrollo humano alto, que ni yo lo creo. Creo que esto está equivocado, yo sí conozco de esto. Por ahí hay algunas deficiencias, pero no se ve tasas de matrícula, pero no se ve calidad en la educación. Eso hace que nos clasifiquen en desarrollo humano alto, pero todavía no estamos ahí, ¿no? Sin embargo, era claro que avanzábamos. Llegó la traición de Moreno. Moriré con esa responsabilidad sobre mis hombros. ¿Cómo nos engañó un psicópata así? Y no solo que se dedicaron a perseguirnos, sino se dedicaron a destruir. Así es la mediocridad, queridos jóvenes. Destruir. No son capaces de construir. Una mezcla de mediocridad, corrupción, fundamentalismo ideológico, no creen en el Estado, lo destrozaron todo. Y eso duele en el alma, ¿no? Y los contrastes son brutales. Dejamos al país como el segundo más seguro de América Latina y estamos entre los más violentos del mundo. Dejamos al país como exportador de energía, con una matriz eléctrica recontra estable, amigable con el medio ambiente, 95% de energía renovable. Hoy volvimos a importar energía, volvimos a tener corte de luz. El ingreso per cápita se encuentra en el año 2011. Es decir, hemos perdido 12 años básicamente para el desarrollo. Volvió a crecer la pobreza, volvió a crecer la desigualdad y con eso la violencia, ¿no? La destrucción es muy grande. Yo soy experto en desarrollo, estos años me he puesto a estudiar mucho más profundamente la cuestión del desarrollo y les aseguro, y si me equivoco alguien demuéstrenmelo, que no conozco un caso de un país en época de paz que haya sido destruido tan rápido y profundamente, sin conflicto armado, interno o externo, sin boicot, sin sanciones. No lo conozco. Ecuador es el ejemplo a nivel de análisis del desarrollo de cómo la diferencia entre un buen gobierno y un mal gobierno. Con un buen gobierno durante 10 años fuimos ejemplo a América Latina e íbamos rumbo al desarrollo. Con 2 malos gobiernos democráticos y 3 malos gobiernos, que tampoco se diferencia, en 7 años estamos en los peores lugares nuevamente en América Latina. Multipliquen eso por 200 años de que somos república independiente y entenderán por qué hay países desarrollados, consistentemente buenos gobiernos, y países subdesarrollados, consistentemente malos gobiernos. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué la gente sigue aceptando esos malos gobiernos? Y ya son cosas conductuales, ¿no? Son cosas que sorprenden, porque no deberíamos ni hacer campaña con lo que se hizo en 2007 al 2017. No es arrogancia, es realidad, ¿no? Y haciendo campaña perdemos. Claro, nos han perseguido, nos han dañado mucho, la gente exiliada, encarcelada, atemorizada. Nos hicieron perder
algunas veces la moral, como les decía, tenían la iniciativa ellos, nos robaron el partido político. No me gusta victimizarme, pero en lo personal la gente sabe, me quitaron mi pensión vitalicia cuando soy el presidente que más ha ganado elecciones, condenado a 8 años de prisión por influjo psíquico, pérdida de derechos políticos, nos eliminaron la fundación que habíamos hecho, el Instituto de Pensamiento Político y Económico, el Alfaro, nos quitaron el seguro de vida, nos robaron Alianza País, ¿no? Sin embargo, pese a eso, nos sobreestiman. Tenemos que explicar por qué no le ganamos las elecciones cuando ellos tendrían que explicar por qué no nos han aniquilado, ¿no? Pero obviamente nos hicieron un importante daño. Y con lo que hicimos del 2007 al 2017, no habría haber una campaña, solo bastaría recordar. Que los jóvenes no recuerdan, los jóvenes tienen el deber de recordar. Asumamos responsabilidad, pregúntenle a sus padres, el país en que vivían, donde había opciones de beca, donde había opciones de crédito, de tener casa propia, de servicios públicos de excelencia, de buenas universidades para poder quedarse en el país estudiando, donde la gente regresaba a su país, ya no salía, hoy volvió a salir. Pero sí, la psicología ecuatoriana, ¿no? Incluso, sí, los medios de comunicación engañan. Sí, pero si les engañan una vez son malos, si les engañan 2 veces son malos. Si les engañan 20 veces, pues, pero si nos engañan 200 veces que ya nos gusta ser engañados. Y se banalizan las cosas, como la mentira en política. Nosotros, hasta nuestros enemigos saben que decíamos lo que pensábamos y hacíamos lo que decíamos. Y que presentábamos un plan de gobierno en campaña, se aprobaba en las urnas y eso es lo que cumplíamos. Y si algo no podíamos cumplir, dábamos las explicaciones del caso. Porque decir que siempre se cumple también es arrogancia. Es imposible. Pero si fallamos en algo, lo explicamos. Ahora no, ahora se miente descaradamente. Que cárceles flotantes, que pensiones jubilares como el salario básico, cuando decían que el salario era muy alto. Además que son evidentes mentiras, no resiste la menor lógica, pero a la gente le gusta ser engañada en Ecuador. Y contra eso tenemos que luchar, jóvenes. No se acostumbren, no contemporicen, no acepten lo inaceptable. No podemos aceptar la mentira, no podemos aceptar la degradación de la política, no podemos aceptar los fraudes democráticos. Es escandaloso. Lo más importante para el desarrollo, para el buen vivir, es lo intangible, no son las carreteras, no son las máquinas. Son los principios, los valores, la confianza mutua, la verdad. Y eso se está destrozando, siempre estuvo destrozado. Se rescató el 2007 al 2017 y se ha vuelto a destrozar. Y lo naturalizamos, no importa que mienta, cuéntale que sí está haciendo algo con las Fuerzas Armadas en las calles para combatir la delincuencia. El resto sí es un mentiroso, pero no importa. ¡Claro que importa! Eso es lo más importante. Sin verdad no hay confianza mutua. Sin confianza mutua no hay capital social, no hay desarrollo. Queridos jóvenes, a no aceptar lo inaceptable. Nos gusta ser engañados. Nuestra psicología también hace que odio a Correa y nos contentamos del daño que hicimos al otro si nos damos daño a nosotros también. Por ejemplo, ahí escuchaba a la compañera de Manta que la refinería de Sará en Manta, por supuesto. Refinamos solo 30% del petróleo que exportamos. Esa refinería es urgente, no solo es necesaria. Si hubiésemos tenido esa refinería hace 20 años, no habría deuda externa en el país. Pero la paramos, hicimos quedar como imbécil a Correa, a su gobierno, que logro, ¿no? Y seguimos refinando solo 30% de los combustibles, ni siquiera alcanza para la demanda interna, tenemos que importar combustible. Y se gastaron 1.500 millones en un terreno aplanado, el proyecto es de 12.000 millones, es decir, se gastó cerca del 10%, es como que si ustedes empiezan a hacer un rascacielos, gastan el 10% en aplanar el terreno, hacer los ductos, etcétera, y el diseño, viene un responsable y son ustedes las bestias porque no se hizo el rascacielos, o sea, y que se perdió la plata, es una locura. Pero nos gusta ser engañados. Esto no es tolerable, queridos jóvenes. Ustedes deben ser la conciencia de la patria, a no aceptar lo inaceptable. Como dicen Esmeralda, ¿no?